Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompaña como todos los días, sobre todo de lunes a viernes a las 9 de la noche en este tiempo con Dios. Recuerde que quiero invitarle que estamos a 8 días. Próximo lunes ya vamos a tener la Semana de la Reforma y gracias a Dios ha tenido una buena eh, propaganda hacia todos porque primero son gratuitas, va a ser por Zoom y, y no se preocupe por saber cómo vamos a poder ver este tiempo precisamente de las conferencias. 19 al 23 de lunes a viernes, no va a haber la próxima semana, no tendremos tiempo con Dios, pero sí vamos a ver las conferencias, por supuesto. Inscríbase https://inp eldivinoredentor.org. Ahí nos va a poder ver. Inscríbese, ahí están todos los datos. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que pone en acción su fe, al judío primero y también al griego, porque en él se revela, versículo 17, una justicia de Dios de fe a fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús porque tú hablarás a nuestro corazón. Nos dirás, ponemos en tus manos toda esta situación que se vive en el país, la necesidad del Evangelio de Jesucristo, la necesidad de predicar a Cristo en este tiempo de pandemia, que nos uses para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. No hay duda que es real y necesario saber que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que pone en acción su fe. Romanos capítulo 1, en especial los versículos 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio. No hay duda que el apóstol Pablo no tiene de qué preocuparse cuando él habla de Cristo a los demás. Dicen algunos teólogos, ya que amaba mucho esa buena nueva, ya que amaba Pablo esa buena noticia. Por eso no hay vergüenza en él. Por eso no debe haber en nosotros vergüenza para hablarles a otros y decirle que Cristo vive en mi corazón, que es Cristo el que ha cambiado mi vida. En un contexto precedente, lo que Pablo menciona es que se hace mención de gente que hay sabia, como también de gente que podía decirse que es ignorante. Y que había muchos filósofos en su momento histórico ahí. Recuerda cuando tuvo él estos encuentros ahí en Atenas, en Grecia, en Corinto, en Éfeso. Y no hay duda que en Roma estos filósofos los habría. A lo mejor no como en las ciudades anteriores que mencioné, pero es que sí lo sabía. Y que algunos se podían haber preguntado a que probablemente Pablo por eso no había llegado a Roma, porque a lo mejor pues, le daba pena, vergüenza, el que se pudiera encontrar con gente con un nivel de educación alta, ¿no? Como nos pasa a nosotros, ¿no le ha pasado? Yo he sabido de gente que si tiene un alto grado en una empresa o intelectualmente está en un nivel y le preguntan que si es cristiano, teme decir que sí lo es. No quiere decir. No quiere decir que asiste a una iglesia que se conoce de Cristo. Ya no, digamos, presbiteriana, ¿no? Llámese como se llama. Simplemente no quiere decirlo. Si pensamos nosotros que a Pablo le daba vergüenza esto porque se iba a encontrar con gente que estaba en otro nivel, tenemos que decir que la respuesta era que no le daba vergüenza al apóstol Pablo. Él escribe y dice, no me avergüenzo. Lo que podríamos decir de otra forma, parafraseando, a lo mejor me siento orgulloso y gozoso de tener la oportunidad de predicarles el Evangelio de Cristo. Que hoy nosotros estamos gozosos.
orgullosos de decirle a los demás que es Cristo aquel que puede solucionar las cosas en tu vida, en el aspecto espiritual y en otras áreas. No decimos que con Cristo no vas a sufrir. No decimos que con Cristo no vas a poder pasar experiencias difíciles. No estamos diciendo eso. E incluso no decimos que con Cristo no vas a morir, porque puede ser que sí, mañana, pasado. La vida es tan efímera que ahorita estamos y mañana no lo sabemos, pero sí con la certeza de que si conocemos a Cristo sabemos a dónde iremos. Por eso Pablo dice, no, me siento gozoso, hay un orgullo, el saber que puedo hablar de Cristo. No estaba él preocupado por no hacerlo, al contrario, como Pablo lo dice ahí a los Corintios, en mí hay una necesidad de hablarles de Cristo. Se me ha impuesto una necesidad de poder hablar de Él. Es como el respirar. Hoy es una necesidad el respirar. A lo mejor como ya lo hacemos tan habitual, ¿no? Respiro. Ya lo veo como algo normal, más hoy en día, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Si no tienes una buena oxigenación es que está pasando algo. Pero respiro tan común que no le digo a Dios, ay, gracias porque respiro. Pablo dice, es como la necesidad de respirar, es como la necesidad de tomar agua, como la necesidad de comer. El evangelio para él era así, es impuesta una necesidad. ¿Qué hace cuando uno tiene sed? Toma agua, porque lo único que puede satisfacer la sed es tomar agua. Lo único que satisface la necesidad de comer es tomar alimento. Para Pablo, el evangelio era impuesta una necesidad. Él no se avergonzaba, se gozaba. Estaba ansioso por proclamar el mensaje de salvación por medio de Cristo. Las noticias de este Cristo que había sido crucificado ahí en el Gólgota, pero sobre todo el poder de Dios y la sabiduría de Dios, como dice ahí Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, 23 y 24. Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que pone en acción su fe. No me avergüenzo, porque lo que vemos en el Evangelio es el poder salvífico de Dios. Vemos cómo nos ha salvado a nosotros. El Evangelio significa esto, la buena noticia. Si tú me estás escuchando hoy en esta noche, que el Evangelio, la buena noticia, la buena nueva, es que un día Jesús vino para salvarte, para darte una vida eterna. En su entorno, en su momento histórico, de lo que Pablo está escribiendo a Roma, Roma se sentía como aquel país con todo el poder, con toda la fuerza de haber conquistado al mundo. Pero Pablo les dice a los romanos, sobre todo a los romanos no creyentes, el evangelio que yo proclamo es muy superior a esta nación llamada Roma. Ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera China, Corea, Rusia, Inglaterra, Francia, las potencias en el mundo, con todo su imperio, no son superiores al evangelio que Pablo predica, al evangelio que hoy se está predicando. ¿Sabe por qué? Porque este evangelio ofrece una eterna salvación. La gente en particular ahí de Roma y a los romanos que estaban escuchando, para todo aquel que pone en acción su fe. No solamente era para los romanos, sino para todas las naciones. Una necesidad urgente, imperativa del alma, y que no tiene que ver con el resultado terrenal, sino más bien tiene que ver en un aspecto espiritual, pero sobre todo este poder de Dios hace a través de Cristo Jesús que pueda tener uno paz, gozo, una gloria para hoy, para mañana, para el futuro sin fin.
Este poder de Dios, ¿cuán débil puede ser el poder de Roma o cualquier ejército hoy en día en el mundo? Porque los ejércitos hoy en día, ¿sabe para qué están? Todo ejército terrenal, ¿sabe para qué está? Para destruir. Y el Evangelio trae salvación. El Evangelio salva. Por eso es el poder de Dios para salvación. ¿Pero de qué nos salva? ¿Cuál es la salvación? ¿A qué se refiere salvación? ¿Y de qué nos va a salvar? Una de las cosas que encontramos, sobre todo en lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos, habrá una parte negativa y una parte positiva. Daré la parte negativa y además la positiva. Primero, rescatar a los hombres de las consecuencias del pecado. Esa es la parte negativa. Y ahora va a llevar a los hombres a un estado, y esta es la parte positiva. Y la parte negativa que hay, y la consecuencia precisamente del pecado, es que hay culpa. Pablo en Efesios 1:7 y Colosenses 1:14 habla. Por eso lo que hacemos hoy en día, sobre todo lo que tiene que ver con el pecado, no nos deja estar bien. Hay culpa. ¿Cuánta gente hace algo que a lo mejor no lo sabemos, pero que trae una culpa en su corazón? Porque el pecado le va a llevar a la culpa. ¿Qué quiere hacer Dios a través de la salvación? A través del Evangelio, a través de la buena noticia, es que va a traer justicia. Como dice Romanos 3:21 al 26 y Romanos 5:1. Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es la buena noticia. Pero también lo negativo de la consecuencia del pecado es que nos contaminamos. Romanos capítulo 6:6 menciona, ahí en el versículo 17, en el capítulo 7, 21 al 25 habla de que esta consecuencia del pecado nos contamina y por eso vemos un mundo así. Por eso ven cómo está mucha violencia. La gente se está aprovechando de este tiempo de pandemia, las cosas están más caras. La gente te quiere contratar y te quiere contratar bajo sus condiciones y cómo tienes que hacerlo. Y si quieres trabajo, así son las condiciones, porque nos lleva a una contaminación. ¿Y sabe qué quiere llevar Dios del lado positivo a través de este evangelio? A la santidad, como dice Romanos capítulo 6, como dice Romanos capítulo 12. La contaminación, la santidad. La contaminación del pecado y la santidad es lo positivo que Dios quiere a través de este evangelio. Pero nos hace el pecado ser esclavos del pecado, como dice Romanos 7:24, ahí en el versículo 25, ahí Gálatas 5:1. Somos esclavos de eso. Pero hoy, como dice en Gálatas 5:1 y en 2 Corintios 3:17, lo que quiere hacer Dios es traer al hombre a darle libertad. Ya no vas a ser esclavo, ya no vas a ser esclavo de lo que haces, ahora vas a ser libre. Pero una libertad no para hacer lo que tú quieras, sino una libertad caminando con el Señor. Trae castigo, lo negativo en lo que tiene que ver con los hombres y la consecuencia del pecado es que trae castigo. ¿Y sabe cuál es el lado positivo que trae Dios? Bienaventuranza, felicidad, eso trae el Evangelio. En el castigo está la ira de Dios, la muerte eterna. Y en lo positivo está el amor de Dios derramado en los corazones y trae una vida eterna, trae una comunión con Dios. Este es el evangelio que nosotros estamos predicando. Déjeme orar. Mañana continúo hablando. No me avergüenzo de este evangelio porque es el poder de Dios. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque tú hablas a nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Nos enseñas. No nos da vergüenza hablar de Cristo. Al contrario, decimos que Cristo tuvo y nos da sentido en nuestras vidas cuando vino Jesús a través del Espíritu Santo. Ayúdanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un gusto saludarte. Te veo el día de mañana, si Dios quiere, siguiendo en la misma temática del Evangelio
es el poder de Dios para salvación. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.